y el diferencial lo va a detectar. Acuérdense, el interruptor diferencial es un salvavidas, protege a las personas. Este protege al conductor. El otro, el diferencial, protege a las personas. Así, esto ya no se les va a olvidar nunca. ¿Sí? Entonces ya van a saber de qué les están hablando cuando les digan. O sea, te protegen no necesariamente cuando tú quieres restablecer, sino cuando estás generando todo el corto. Cuando tú estás trabajando, se presenta una fuga a tierra residual del orden de miliamperes, pues entonces él va a actuar. Sí, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, cuando estás en la cocina y que se nos derrama a nosotros la parte de la licuadora y que la licuadora todavía es de una base metálica, si tú la agarras, puedes tener ese riesgo de contacto eléctrico, que dependiendo de la complexión de la persona y el grado de esa intensidad de corriente, pues te puede generar un daño. Entonces, este salvavidas, suponiendo que esto fuera la licuadora, cuando tú lo agarras, se va a disparar y va a cortar el suministro eléctrico, evitando así a que una corriente pase por tu cuerpo y te afecte. O la lavadora, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les ponía mucho el ejemplo ese de que, ay, mi abuelita se fue a lavar desde hace 30 horas y no baja, ¿no? Y a lo mejor se le olvidó, se le derramó el agua y está sufriendo un choque eléctrico. Si tú no tienes, que es muy común esta parte de los salvavidas, pues corremos mucho riesgo de sufrir una electrocución y que nos puede causar algún daño. Y el salvavidas es tan rápido, o sea, que apenas detecta un flujo de corriente que va a cortar, o sea, es como una pastilla, se va a botar, pero en función de cuando la falla es hacia una persona, no la falla en una instalación. Sí, es correcto la explicación que da aquí Ivonne. Aquí está la definición. Dice, un interruptor diferencial es un aparato capaz de detectar la corriente de falla a tierra a través de un pequeño toroide que está en el interior del interruptor diferencial. Lo vamos a ver. Así que incluye todos los conductores en tensión y en lento. En ausencia de un defecto o falla a tierra, aquí ya lo pone un poco técnico, ¿no? La suma vectorial de las corrientes, que es lo que yo iba a comentarles más adelante, tiene que ser igual a cero. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, si ese valor excede la corriente nominal residual, el circuito en la parte secundaria del toroide envía una señal de mando para que nos abra el circuito, para que nos abra la alimentación. De esa forma ya pues, nos va a salvar de una electrocución. Ahorita en esta parte se aprecia un poco más. Aquí tenemos la radiografía de un interruptor diferencial. Tenemos, el toroide que se aprecia, que es ese círculo ahí, con los devanados, es el número 1. Tenemos un pequeño relé interno, lo pueden ver ahí el número 2. Sus contactos de fuerza, que es aquí viene la acción. Tenemos el botón de los valores de sensibilidad que les está de la siguiente manera. La estándar pues es hasta 30 miliamperes, son milésimas de ampere. Tenemos lo que es para los entornos domésticos y especiales. Y comercialmente, en la lista de precios, échale un vistazo a la lista que maneja Ivonne y va a ver la descripción. Va a venir interruptor diferencial de tantos polos, de tanta sensibilidad, tantos polos, o 2 polos, 30 amperes. Esa es su corriente nominal. Pero un detalle importante es la sensibilidad. Va a decir específica, 30 miliamperes o 300 miliamperes, que es lo que tenemos en la lista de precios. Hay otros para laboratorios, sector servicios, pequeña industria, 30, 500 miliamperes. O hay industria a gran escala, complejos industriales, hasta mayor valores que, si se dan cuenta, pues ya son como más grandes para la protección, ¿no? Entonces, son las sensibilidades que se tienen. Les repito, la entrega inmediata, 30 y 300. La sensibilidad va a ser el valor al cual se va a disparar, o es la diferencia de corriente que va a haber de entrada y salida y se va a disparar a ese valor. Es el valor. O abajo de eso. Hasta ese valor máximo. ¿Por qué? Porque hay estudios, no traigo aquí eso, pero tengo la información, que se han hecho para determinar hasta 30 miliamperes. ¿Sale? Entonces, hasta eso, digo, hasta, ¿qué les puedo decir? Hasta un valor ¿qué les gustaría? 15, 16 miliamperes, es peligroso, ya nos pueden matar. O sea, valores pequeñísimos. O sea, puede haber una diferencia de 16 miliamperes y ese de 30 se dispara. Sí, o sea, no se va a disparar hasta que llegue a los 30. Se va a disparar cuando se presente la fuga, pero su máximo valor es 30 miliamperes. Está calibrado a 30 porque está comprobado que es lo que puede resistir el cuerpo humano. Antes, pasando los 30 miliamperes, es cuando el corazón inclusive ya puede tener un paro o algo así, ¿no? Sí, empieza. Por eso se calibra hasta 30 miliamperes.
Sí, sí, como en este caso, ¿no? Máximo para protegernos, ¿no? al cuerpo humano. Hay 3 tipos, el AC, el A y el B. El AC pues, es el comercial que usamos, también como el ejemplo que pusimos, pero luego viene lo que es el A para equipos electrónicos, todas esas aplicaciones que un proyectista que sabe les va a saber qué pedir. Necesito que sea un equipo B incluso, que es donde se aplican para algunos dispositivos ya electrónicos, donde se aplican servomotores o variadores de frecuencia que se utilizan en los elevadores. Las máquinas que mueven los elevadores son esos tipos. Entonces, especifican una clase B. No quiero meter mucho este rollo para no confundirlos. Si llega a haber una duda con esto, nos vamos sobre ese, ¿no? Ahorita les voy a dejar los datos, correo electrónico, teléfono, para que me localicen si hay alguna duda con respecto a la clase. Pero el A nos va a proteger contra ondas sinusoidales, corriente alterna, tipo B, que es sensible a la corriente alterna y corriente pulsante, con una componente continua. Pero estos son bases de electricidad, ¿no? Que no quiero confundirlas ahorita ustedes, ¿no? Y el otro, que es el más complejo, que es el B, pues ya tiene más aplicaciones como con los que le comenté, ¿no? Les comenté de los variadores de frecuencia, ese tipo de dispositivos que mueven ya cargas más complejas. Aquí viene la protección, lo que es una descripción de la norma IEC, protección contra fallas de tiempo. Esto es más que teoría. Yo creo que vamos a platicar Y si tienen nada, para que tengan una idea, ¿no? Estos son el tipo que me platican, que conoces, que son el tipo pastilla, que van instalados en los centros de carga de nuestras casas o de algunos centros comerciales o en diferentes aplicaciones que tenemos. Ese dispositivo, les explico rápidamente, nomás les va a proteger contra 2 fenómenos. Contra uno que se llama sobrecarga, que es cuando el cable se puede calentar, empieza paulatinamente, gradualmente a aumentar su grado de temperatura, va a disipar calor, pero puede llegar a dañarse el aislamiento, derretirse y de ahí provocar una segunda fase que se llama cortocircuito, ¿sí? Al hacer contacto entre otro conductor, no sé, o a tierra. Entonces, esto nos va a proteger contra sobrecarga, contra ese fenómeno, va a disparar una determinada temperatura, va a disparar. O bien contra un cortocircuito, que es un fenómeno que se presenta súbitamente. El cortocircuito se presenta como ya nuestra impedancia se viene a 0 y la corriente se hace exponencial en fracciones de segundos, y eso es un cortocircuito. Así de fácil, ¿no? Provocado por el contacto entre 2 conductores o entre un conductor y tierra cuando se pierde el aislamiento. ¿Sale? Entonces eso nos va a proteger, pero nada más. El interruptor diferencial nos va a proteger como dice ahí, ¿no? Bueno, aquí vienen unas causas de por qué muchas personas sufren lesiones por accidentes eléctricos, ¿no? Ya sea en casa o en el trabajo, donde sea, ¿no? El interruptor diferencial nos va a proteger a las personas, ¿sí? Entonces, quedamos, ¿no? Que nos va a proteger al cable, por lo tanto el cable nos va a proteger a la carga, pero no va a proteger a las personas. El interruptor diferencial, ese sí va a proteger a las personas, pero no, o sea, a la inversa, ¿no? Lo va a proteger al cable. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra, en este pequeño esquema, que el interruptor diferencial interrumpe el paso de corriente eléctrica en fracciones de ese segundo durante una descarga. Y lógico, va instalado en el Mistral, que es nuestro centro de carga, de marca ABB, lo cual Ivonne pues, ya los conoce, ya está familiarizada con muchos de los productos que estamos comercializando. Les repito, todo esto es en baja tensión, porque aquí, por ejemplo, Arthur viene de media tensión y pues, es relativamente nuevo para esto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a explicar bien los detalles de este dispositivo. Aquí viene un poco de historia. Cuando ABB fabricó su primer interruptor diferencial, en 1953 un tipo, 1956 otro tipo, ¿no? Y tenemos unos modelos ahí un tanto cuanto antiguos, ¿no? Comparado con un actual. ¿Sí? Si se pueden, bueno, ahorita vamos a mostrar mejor los actuales para que los vean. Aquí vienen efectos de la corriente en las personas. O sea, podemos tener desde contracciones involuntarias, dificultades respiratorias, así y poco a poco vamos a tener algunos efectos, dañinos para el humano, como fibrilación ventricular o quemaduras, dependiendo de la magnitud. Eso es lo que nos puede causar
una descarga, ¿no? Aquí viene un pequeño video muy simpático, lo que indica las fallas de los efectos de la corriente en el cuerpo humano, pero no lo voy a ver, ¿no? Vamos a aprovechar mejor el tiempo, esto lo van a ver ustedes con calma, ¿no? Y vamos a darle paso a otros puntos importantes que considero que es mejor platicárselos. ¿Sí? Aquí viene una gráfica en la cual pues tenemos una región, la número 1, la zona 1, luego tenemos la 2, la 3, la 4. En la siguiente página viene explicado cada una de estas, pero les comento así de forma muy general. En la 1 prácticamente no tenemos ningún efecto. ¿Sí? Aquí se va a comentarles intensidad del organismo contra la duración del flujo. Es el tiempo. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún efecto. Aquí en la zona 2 ya empezamos a sentir algunos efectos de la corriente. Se llama corriente residual. Lo que hace un interruptor diferencial es protegernos contra fugas de corriente a tierra, corrientes residuales que van a viajar por el camino más fácil hasta llegar a la parte metálica, que podemos tener el contacto y ahí tenemos el problema. Van a identificarlo por la sensibilidad, que es esta parte. Comercialmente, y cualquier marca lo maneja como 30 mA, que es el estándar que se maneja, válgame la redundancia, comercialmente. O 300 mA para aplicaciones industriales. 30 mA, alta sensibilidad. 300 mA, baja sensibilidad. Aunque hay otras sensibilidades, pero las comerciales son estas. De acuerdo a estudios que se han hecho, 30 mA que va a caer en esta parte de aquí dentro de la zona 2. Y el tiempo aproximado más o menos que va a tomar para abrir el circuito. O sea, ni siquiera lo vamos a sentir. Entonces, ya la 4, a partir de la C1, C2, C3, ya vienen daños más graves, ya vienen lesiones más severas, ¿no? Para el organismo, el cuerpo humano. Esto que les acabo de mostrar viene explicado aquí, ¿no? Pero si necesitan más información al respecto, con gusto, ¿no? Esto es nada más que una presentación informativa de forma muy general de los efectos que tiene esta parte. Bueno, ¿qué nos causa la pérdida de aislamiento? Ya platicamos ahorita que pues, el cortocircuito se da por la pérdida de aislamiento, entonces llegan a hacer contacto y el backtrack. Sí, y ahorita lo vamos a ver como un ejemplo. Por ejemplo, cuando estás en la cocina y que se nos derrama a nosotros la parte de la licuadora y que la licuadora todavía es de una base metálica, si tú la agarras, puedes tener ese riesgo de contacto eléctrico, que dependiendo de la complexión de la persona y el grado de esa intensidad de corriente, pues te puede generar un daño. Entonces, este salvavidas, suponiendo que esto fuera la licuadora, cuando tú lo agarras, se va a disparar y va a cortar el suministro eléctrico, evitando así a que una corriente pase por tu cuerpo y te afecte. O la lavadora, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les ponía mucho el ejemplo eso de que, ay, mi abuelita se fue a lavar desde hace 30 horas y no baja, ¿no? Y a lo mejor se le olvidó, se le derramó el agua y está sufriendo un choque eléctrico. Si tú no tienes, que es muy común esta parte de los salvavidas, pues corremos mucho riesgo de sufrir una electrocución y que nos puede causar algún daño. Y el salvavidas es tan rápido, o sea, que apenas detecta un flujo de corriente que va a cortar, o sea, es como una pastilla, se va a botar, pero en función de cuando la falla es hacia una persona, no la falla en una instalación. Sí, es correcto la explicación que da aquí Ivonne. Aquí está la definición. Dice, un interruptor diferencial es un aparato capaz de detectar la corriente de falla a tierra a través de un pequeño toroide que está en el interior del interruptor diferencial, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Así que incluye todos los conductores en tensión y el neutro. En ausencia de un defecto o falla a tierra, aquí ya lo ponen un poco técnico, ¿no? La suma vectorial de las corrientes, que es lo que yo iba a comentarles más adelante, tiene que ser igual a 0. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Dice, si ese valor excede la corriente nominal residual, el circuito en la parte secundaria del toroide envía una señal de mando para que nos abra el circuito, para que nos abra la alimentación. De esa forma ya pues, nos va a salvar de una electrocución. Ahorita en esta parte se aprecia un poco más. Aquí tenemos la radiografía de un interruptor diferencial. Tenemos, el toroide que se aprecia, que es ese círculo ahí.